Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás hoy? Hola Iván, bien, relajadito por fin creo. ¿Por qué? No sé, los temas anteriores como que me costaba un poco de trabajo, fíjate. Me di cuenta que me estresaba un poco. ¿Porque era un tema muy estresante? Ujú. Y percibir el estrés de otros como que me di cuenta que me hacían que me pusiera más en alerta de lo normal. Creo que fue muy interesante, ¿no? La entrevista con nuestro último invitado, Sergio, Sí, porque justamente nos narró, ¿no? Cómo a lo largo de su vida fue viviendo el estrés. Y eso es interesante, ¿no? Porque, o sea, hablamos del estrés en la escuela, el estrés en las relaciones, el estrés laboral. Creo que ya no hablamos de eso, pero no sé qué tanto nivel de estrés pudo o ha llegado a vivir, no sé, en un tema familiar, el estrés de jubilarse, ¿no? de pensionarse sí nos manejó que incluso sentía que ahí su vida se acababa, Iván. Pero sí, o sea, eran diferentes tonalidades, por decirlo de alguna manera, de todo lo que ha venido viviendo. Y digo, yo sigo agradeciendo que compartiera tanto y el aprendizaje, ¿cómo decirte? De otros pacientes y con otras referencias, como que me hizo encontrar respuestas. Entonces trataba de mantener concentración en lo que estábamos haciendo y de repente me iba a una reflexión sobre una situación de un paciente, un caso clínico, y luego me regresaba para no perderme, ¿no? Entonces eso en algún momento así como que, ¡ay! Regrésate, regrésate, estás acá. No me la pasé mal, pero en algún punto sentí que mi mente iba encontrando muchas respuestas a muchas situaciones y me estresaba que me pudiera perder de los elementos del café. Pero bueno, creo que salió bien, Federico, así que libraste muy bien todo eso. Sí. Y pues bueno, nada más me gustaría también mandarle un afectuoso saludo a Sergio, a sus familiares y confiando que salga muy bien en el próximo proceso que nos platicó que iba a entrar. Y pues también aprovechar para todos nuestros escuchas que están pasando ahí por un evento especial o complicado, pues las mejores vibras para que lo liberen de la mejor forma y rápidamente. Sí, le mandamos mucha fe, energías y buena voluntad para que salga súper bien, Iván. Excelente. Y bueno, Fede, hoy es 25 de agosto. ¿A quiénes celebramos hoy? Fíjate que, bueno, sí hay celebraciones del día de hoy, pero me gustaría, si no te molesta, regresarnos al 24 de agosto, Iván. Es el día del socorrista. Ok, muy bien. ¿Del Fíjate, socorrista o de las socorros? no, de los socorros son en junio, el de la última semana de los socorros. La Virgen del Perpetuo Socorros y de los socorros, no, de los socorristas. Muy bien, los profesionistas. Sí, Iván, yo creo que, fíjate que ahorita que te lo platico, recuerdo que estaba yo más o menos pequeño y aquí en la casa junto se incendió un tanque de gas. Y antes de que existieran como tal los socorristas, pues los que le hacían de socorristas era el cuerpo de bomberos. Y mientras toda la población pues, se mantenía al margen y haz de cuenta que marcaban un círculo de vida y se ponían lejos del punto, ¿no? Y resulta que en esta situación habían personas atrapadas adentro, Iván. Y el tanque en llamas en el ventanal hacia la única salida posible. Ups. Y ni quien se quisiera acercar. Y entonces mi hermano, en modo yo puedo con todo, mojó una cobija y se metió a la casa a sacar a las personas que estaban atrapadas. Recuerdo que eran dos. Ahora te diría que era alguien pequeño porque recuerdo que era un bulto pequeño lo primero que sacó. Y recuerdo que le costó más trabajo y entre empujones y caidazos y tropezones, pues sacó a la segunda persona, ¿no? Este hermano, bueno, ya no está con nosotros físicamente, pero siempre como que traía esa vena de salvar al mundo, Iván. Yo creo que hubiera sido un excelente socorrista. Y ahora que lo pienso, digo, la verdad, además de mucho valor, pues se necesita capacitación, conocimiento, situaciones de paramédicos, o sea, los socorristas hacen muchas funciones. Y bueno, creo que debe de ser una mezcla de héroes su trabajo, lo que vienen haciendo, Iván. Sí, porque finalmente, así como tu hermano actuó en esa vez, o tú nos has platicado que tú también has actuado en momentos de crisis, un socorrista es esa persona que va a actuar en el momento de una crisis, ¿no?
cuando está pasando lo inesperado. Inclusive, ¿no? Los famosos salvavidas de las playas o las albercas también son socorristas porque son las personas que se encargan de evitar, ¿no? O saben cómo atender a una persona en caso de que, no sé, que se esté ahogando, ¿no? Ujú. Pienso también, por ejemplo, en un ambiente laboral. Hoy en día, pues existen las brigadas de socorro, ¿no? Y las brigadas de socorro son personas que conforman parte de las empresas y que recibieron también un entrenamiento. Sí, protección Yo, civil es un buen elemento hoy día en estas compañías. también, yo formo parte de la brigada de socorro de mi trabajo y a mí me han dado, asesorías en primeros auxilios. Es muy interesante. Me gusta, espero no ponerlo en práctica, pero sí sé que tengo la sangre fría que en cuanto se diera la situación, poder apoyar, ¿no? Y yo fíjate que decían en varios trabajos, en el último, durante muchas veces, me anotaban en las brigadas de socorristas. Pregúntame a cuántas veces me dejaron ir, Iván. ¿A ninguna? A ninguna. ¿Por? Porque había mucho trabajo y trabajo que consideraban que solo podía hacer yo. Entonces decían, ah, sí, 1, 2, 3, 4, 5, aquí están los 5, perfecto. Federico no va, tiene mucho trabajo. Y yo, ¿cómo? Pero bueno, a los que tengan estas tareas hoy en su vida, mi reconocimiento, mi respeto, mi agradecimiento, porque a veces en el punto de estrés, hacen su función y la familia, los medios o alguien se lleva a la persona con la que intervinieron y el socorrista se quedó ahí parado así como que, ahí, se acabó, fin, ya nadie lo vio, se volvió transparente, ¿no? Sí. Mis respetos y reconocimientos para todos y cada uno de ellos. Sí, muchas gracias y pues no olviden, ¿no? Que aunque en su trabajo tengan que exponerse a situaciones riesgosas, siempre es importante primero que ustedes estén seguros, ¿no? Y seguras. Entonces, muchas felicidades y pues Federico, sí es cierto, antes de pasar al tema, solo me gustaría pasar un gran saludo a mi hermana, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas felicidades y también a todas las personas que estén cumpliendo el día de hoy, 25 de agosto. Felicidades. Y ahora sí, Quiero pastel. y ahora sí, Fede, hoy empezamos nueva semana con nuevo tema en nuestro Sí. episodio número 42 con el tema de... Tan, 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 tan. Autoimagen, Iván. ¿A qué te sonó cuando empezamos a tratar este tema? ¿A qué te sonó? No, ¿qué es? ¿A qué te sonó a ti? A la capacidad de dibujarte a ti mismo. Ok. Este... Sí, sí, como un tema de poder dibujar uno mismo. Ok. A ti. Fíjate que autoimagen, la primera vez que oí así autoimagen, mi mente es medio de caricatura, Iván, porque inmediatamente empieza a representar, entonces dije, autoimagen. Como estos afectos especiales en donde de alguna manera ves algo que normalmente alguien no ve y entonces es automático y es tu imagen. ¿Ves? Muy elaborado, pero por ahí vamos en el mismo camino, Iván. Ok, pues bueno, creo que en algo sí coincidimos los dos, que es en la imagen. Ujú. Y pues bueno, pues si quieres para empezar, este, yo encontré como pues de forma muy general que la imagen, ¿no? La autoimagen, la imagen corporal, es esa imagen con la que las personas construimos nuestro cuerpo y es la forma en que andamos viviendo nuestro cuerpo. O sea, la autoimagen es como esa idea que hemos elaborado a lo largo de la vida, de nuestras experiencias, de nuestras heridas, de todo lo que somos, de cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. Que no necesariamente debe de ser afín a la realidad o a la opinión que los otros puedan tener de uno, ¿no? A mí, bueno, cuando se propuso el tema dije, sí, está sencillito, pero la verdad, o sea, grave error, ¿no? Porque creo que este tema de la autoimagen se relaciona muchísimo y tiene muchísima vinculación con la autoestima, ¿no? Sí, Iván, fíjate que hablando de puntos leves de la autoimagen, normalmente se dice que es una fotografía que uno se hace de sí mismo y donde existen diálogos internos que influyen en esta imagen que vamos construyendo, además de lo que hay en el exterior, alguna noción interna o de tu pensamiento que va diciendo si soy así o si me percibo así, ¿no? Y de los diálogos, como por ejemplo cuando constantemente te dices o te dicen tonto,
por cualquier error se va convirtiendo como parte de esta autoimagen, ¿no? Es como que se construye y a mí me queda claro que pueden existir polos negativos y polos positivos en la autoimagen, Iván. Cuando se habla conceptualmente de la dimensión del autoconcepto como parte de la autoestima, dice que existen elementos relevantes o aspectos en donde se percibe una doble vertiente, la descriptiva o autoimagen, cómo me percibo que soy, y la valorativa o autoestima, cómo valoro mi autoimagen. Y que la autoimagen que cada uno construye viene formada por un feedback, es decir, qué me dices o qué me dice mi medio o las personas con las que tengo un trato, y tanto de manera interna como con otros individuos, y por la información derivada de cómo hacemos los roles sociales, cómo funcionamos dentro de una sociedad. Y entonces en esta interacción social hay un lado positivo y hay un lado negativo. Ok, o sea, porque de alguna forma, por lo que nos compartes, la autoimagen se compone por esa percepción que uno crea de sí mismo, de por lo que uno es, por lo que uno que ha aprendido, por lo que uno siente, y por otra parte está también esa retroalimentación que recibimos de nuestro entorno, ¿no? O sea, ya sea la familia, de los amigos, de gente de la escuela, del trabajo. Exacto. Ahora sí que supongo que entonces en la autoimagen interviene muchísimo el estilo de crianza, ¿verdad? Porque si a mí mi familia me dijo, ay, eres un tal por cual, ¿no? Y no vales nada, pues supongo que la autoimagen que una persona así va a desarrollar, pues no va a ser la mejor, ¿no? No va a ser positivo, claro. Pero si como a mi hermana le decían, es que las princesitas no entran en la cocina, ¿no? Pues mi hermana creció con la idea de que es una princesa, ¿no? Ujú. Y Entonces, prohibida la cocina, claro. prohibida la cocina. Aunque bueno, hoy en día sí cocina y cocina muy bien. Pero finalmente son formas, ¿verdad? Sí, claro, De ir construyendo en esas personas la imagen que ellas mismas tienen. claro. Esto parece un poco de trabalenguas. Sí, es que es un poco complicado si lo vemos conceptualmente, Iván. Por ejemplo, hablan de los medios, ¿no? Y la interacción, cómo se divide en el medio, cuáles son los conceptos y dimensiones, cuál es tu visión del mundo, cuáles son los estilos de vida, y cómo forma la imagen y cómo haces ese autoconcepto, que curiosamente, Iván, cambia de contexto a contexto y de sociedad a sociedad. En alguna sociedad van a hacer una imagen, no sé, incluso ahorita que lo estoy pensando plantear, recuerdo que hay una imagen de un africano, una persona africana, y dicen que en esta tribu una persona que es bastante grande en su vientre es muy atractiva, ¿no? Y entonces te regresas a este lado del planeta y alguien que tiene el vientre así de grande, pues no es precisamente el hit, es como que, híjole, lo voy a pensar dos veces, ¿no? Y en ese contexto, entonces la autoimagen es como diametralmente opuesta, Iván, ¿no? Sí, me hiciste recordar ahorita con eso de que en mi trabajo hay un ingeniero que lo tuvieron que operar. Él tiene, como dices, bueno, su pancilla y es como muy macizo, ¿no? Físicamente parece una persona muy maciza. Entonces, después de la operación, bajó mucho de peso, ¿no? Y todo el mundo, pues ya estás más delgado, no sé qué. Pero él no se sentía bien. Entonces, después de unos 3 4 meses, recuperó más o menos el peso que tenía. Y cuando le decías, oye, ¿qué pasó? ¿Ya ganaste esos kilitos extra? Y me dice, sí, sí, es que así sí me siento bien, así sí me siento seguro, ¿no? Y entonces ahora que lo comentas, pues o sea, no solamente depende del contexto de la sociedad donde sea uno, sino también de esa percepción que uno tiene, ¿no? En este caso, este ingeniero, pues quizás el sentirse muy delgado, como que se sentía frágil, ¿no? Ujú. Y al recuperar sus kilitos, pues ya hizo que se sintiera como de nuevo, como con ese temple, ¿no? Que Claro. lo caracteriza y que realmente también es una buena persona, ¿no? Fíjate que ahorita que me lo platicas así, también se ha estudiado en medios clínicos este fenómeno en donde una persona entra con un sobrepeso. Sí. No voy a decir una obesidad, con un sobrepeso. Y entonces tiene su proceso, sale bien, sale delgado, sale en un peso ideal. Y la persona, como entró por un proceso de enfermedad, cuando salen, aunque estén así con un cuerpo más sano, más equilibrado, inmediatamente hay un reflejo de decir que están mal, de sentirse mal. Y entonces dicen, ok,
Y nos vamos a estudiar este fenómeno en contraste con las personas que se van a hacer una cirugía estética, ¿no? Que tienen este sobrepeso, se meten, hacen un proceso y salen con este peso ideal y ellos se sienten súper bien. Y entonces dice, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el contexto? Unos entran por enfermedad, es decir, están mal y obtienen un peso ideal. Y otros no entran por enfermedad, pero entran por una autoimagen negativa de su cuerpo en ese momento y salen con ese peso ideal y ellos se sienten súper bien. Curiosamente dicen que esos patrones corporales relacionales, salud o enfermedad, cuentan con elementos de identidad, Iván. Es decir, cómo puede convertirse en un trastorno como la anorexia o cómo puede ser un elemento de intervención como una cirugía plástica. Y entonces dicen, ok, vamos a separar todo esto y vamos a ver si hay un miedo en la respuesta emocional, como pudiera ser una amenaza. Se sienten amenazados, están enfermos y tu respuesta relacional sería, no puedo estar tan delgado, tengo que tener más peso. Ujú. Y en una cirugía la respuesta relacional sería, tengo sobrepeso, puedo enfermarme, entonces tengo que verme más delgado. Ahora sí que entonces ahí tiene gran relevancia la forma en la que cada quien ha concebido o aprendido sobre su autoimagen, ¿no? Ujú. Y fíjate que antes de seguir, Fede, me gustaría irme un poco a hacer un poco de historia. Y así como lo comentaste, ¿no? Que la autoimagen depende de sociedad y de cultura, también es algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo encontré, ¿no? Que durante los griegos, ¿no? En su época, para ellos el cuerpo era una manifestación de la divinidad. El cuerpo era algo precioso, era algo natural y algo muy, muy importante. Entonces, de ahí que los griegos pues se horrorizaban cuando de repente pues nacía un bebé con alguna deformidad, ¿no? O sea, para ellos el cuerpo humano, inclusive de ahí deriva un poco este estudio del número de oro, donde ellos dedicaron a entender la perfección corporal, ¿no? El dibujo ese de Da Vinci, ¿no? Donde está un cuerpo como con los brazos y piernas abiertas. Como sus proyecciones. Ujú. En ese dibujo, Da Vinci hizo mucho uso de los dibujos, Número. del número de oro, ¿no? Que es como el que guarda las proporciones. De hecho, de forma natural, curiosamente, cuando tú ves una mujer o un hombre que te parece guapo o guapa, es porque mantienen su rostro y su físico, mantiene esas proporciones. Es muy interesante esa parte. Y bueno, después de la época de los griegos, durante la Edad Media, se hizo énfasis más en la vida espiritual, ¿no? Bajo toda esta escuela de la religión. Y el cuerpo pasó como a un lugar secundario. Se heredó con una especie de opacidad del cuerpo al adquirir una función reproductiva y se empezó a condenar el disfrute del cuerpo marcándolo como tabú, ¿no? Ahora sí que es como esta época donde finalmente el cuerpo como que se vuelve algo prohibido y entonces lo importante es desarrollar la vida espiritual, ¿no? Esta es nuestra fe. Durante esta época, después de esta época, en el romanticismo y el renacimiento, se trata de recuperar la importancia de la naturaleza del cuerpo, pero se mantuvo esta escisión o como esta separación entre el cuerpo y lo espiritual, ¿no? De acuerdo con Breton en 1995. Entonces, ¿qué podemos ver como con estas referencias históricas? Que es algo que también ya dijiste, que finalmente la imagen corporal radica muchísimo en los parámetros socialmente permitidos y aceptados en cada época. Afortunadamente, creo que hoy en día ya estamos regresando como de nuevo a unir, ¿no? O sea, la relevancia del cuerpo junto con nuestra vida espiritual y muchos otros elementos que hoy también tienen peso, porque finalmente pues digo, yo como ser humano, ¿no? De esta época, yo me reconozco así, ¿no? O sea, yo concibo que mi cuerpo es muy importante, ¿no? Es más, para mí algo que me transformó fue el accidente que tuve del tobillo hace años, donde yo entendí que el cuerpo era ese medio por el cual yo estaba en esta realidad y a través del cual podía ser y deshacer, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí, para mí el tema del cuerpo tiene tiene muchos matices, ¿no? Y pues quiero creer que para muchas otras personas más, ¿no? Pero sí, o sea, creo que como lo hemos venido diciendo, la autoimagen tiene raíces sociales, raíces temporales,
raíces muy personales, ¿no? Como ejemplo en mi caso, pero también tiene raíces, pues históricas, ¿no? Que quizás vamos jalando o superando. Sí, Iván, mira, me regreso un poquito a esta entrada del Renacimiento y me gustaría puntualizar dos cosas. ¿Ubicas tú alguna imagen de algún santo o de Dios o de algún apóstol con una deformidad? ¿No? Bueno, punto número uno, recordemos que la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, todas las imágenes que puedes y a las personas y personajes que pueden referir van a tener una normalidad social, es decir, no tienen ninguna deformidad. Consideremos que en la Edad Media, entrando precisamente a esta época del romanticismo, las personas que nacían con deformidades eran algún invento del diablo, porque Dios no podía ser así, Iván. Ok. Entonces, por ahí está esta historia del jorobado de Notre Notre Dame. Dame, en donde precisamente lo veían como para expiar sus culpas, lo hicieron campanero y entonces hacía como una función en esta vida, pero no podía aspirar a más. Las personas bellas tenían inmediatamente otro estatus y muchas de las imágenes italianas de las vírgenes sobre todo, o representación de alguna virgen, me refiero, son estéticamente alargadas, considerando que esa fineza o esa exquisitez, que me parece es la palabra que utilizan, era como algo de una proporción divina. Entonces, lo bello era divino, y si era divino era humano, y si era humano era bueno. Una relación social contextual de esa época. Ok. Más adelante, cuando esta de situación de las guerras y la hambruna y demás, entonces los cuerpos tenían que ser más robustos, Iván. Un hombre fuerte, regordete, robusto, tenía más probabilidades de éxito en la vida. Y no me digas, en alguna parte del siglo XX decían que unas caderas anchas, hombre o mujer, equivalía a una persona fuerte y capaz de reproducirse sanamente. Y entonces la robustez volvió a estar vigente otra vez, ¿no? Cuando se presentan todos los avances en la salud y los medios, la imagen va cambiando y va a decir, sí, pero no necesitamos ser precisamente tan robustos ni tener tanto músculo en el cuerpo, no podemos ser más estéticos y más funcionales. Y entonces las sociedades empiezan a cambiar hacia un cuerpo más balanceado y menos robusto, ¿no? Hay sociedades, no sé si tú te recuerdas, visitamos alguna ciudad del mundo y su población en general es gruesa. Se ve bien robusta, se ve bien gruesa. Esto es lo normal. Para nosotros que veníamos de otra parte del mundo, veíamos personas gruesas. Y yo creo que ellos nos ven a decir, a estos pobres ni comen, ¿no? ¿De dónde son? ¿De México? Ay, sí, pobrecitos, no se preocupen, aquí sí pueden comer. Ver bien, sí, claro, es contextual y no hablo mal de nadie, digo, como venimos diciendo históricamente, la autoimagen se va construyendo, tiene otros afluentes, tiene una funcionalidad, tiene una proporción y en base a esa proporción se vuelve algo social. Y sí, Federico, o sea, justamente como dices, hoy en día las sociedades como que están inclinando más como por cuerpos esbeltos y saludables. Y creo que ese punto es muy interesante, ¿no? Porque quizás nosotros podemos ver un tipo de cuerpo y decir, ah, pues es un cuerpo robusto. Pero aquí ya también entran en juego varias cosas, ¿no? Ahorita me vienen a la mente dos puntos. Por ejemplo, en México, ¿no? Un hombre, pues con sobrepeso, de acuerdo creo que con el IMSS, ya es un hombre con 10 kilos de más, ¿no? De su peso estándar, ¿no? Ay, Entonces, ¿pero por qué es un hombre con sobrepeso? Ah, bueno, pues porque se ha descubierto, ¿no? A través del tiempo, análisis y demás, que pues las personas con grasita extra, pues a la larga pueden tender a desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, hoy en día existe esta preocupación por la autoimagen, ¿no? Por mantenerte sano y esbelto, por salud, ¿no? Que quizás era algo que antes no se veía tanto y quizás ese mismo concepto surge porque hoy en día en las sociedades, en las ciudades sobre todo, pues el sedentarismo, ¿no? La falta de movimiento, el estrés que ya hemos platicado, la falta de movimiento, de ejercicio, pues genera ciertas como atrofia dentro del cuerpo que a la larga genera otro tipo de males que antes tal vez no existían, ¿no? Porque antes pues no existían autos, ¿no? O sea, la gente tenía que caminar mucho o andar en caballo o andar en carreta, pero era un tipo de movimiento, había más movimiento, ¿no? Quiero pensar. mira Iván, los gordos siempre hemos existido, déjame en paz, ¿sí? Gracias.
Y bueno, ese es un punto, ¿no? Y el otro punto que lo quiero traer viene de la Ayurveda, que es la medicina ancestral de la India, donde comentan de que la población se puede clasificar en tres doshas. ¿Y qué es un dosha? Es como una forma de cuerpo, ¿no? Que de acuerdo a los estudios de los hindús, pues debería de tener cierta forma de alimentación, nació para desarrollar ciertas actividades, va a tener como ciertas habilidades para hacer ciertas cosas, cierta personalidad, etc. Y dentro de los doshas, en estas tres clasificaciones, justamente identifican estos tres tipos de cuerpo, ¿no? Personas muy delgadas, ¿no? Que básicamente parecen que se las puede llevar el aire, que pueden comer muchas verduras, ¿no? Comen muy poca carne y así son felices, ¿no? Y es como una persona sana. Después está otro dosha, donde digamos que es como un término medio, donde quizás me gustaría estar a mí, donde son personas un poquito más robustas, que pueden comer carne, que pueden comer verduras, tienen un poco más de robustez, pero finalmente también tienen una complexión como gruesa, ¿no? Y el tercer tipo de dosha se relaciona con personas de cuerpos más grandes, más robustos, ¿no? Quizás como este tema de este lugar que fuimos, que era la cultura maorí, y que finalmente sus cuerpos son más voluminosos, más musculosos, ¿no? Y no solamente los hombres, sino también las mujeres. Entonces, ¿a qué voy con esta anécdota? Que finalmente hay que reconocer que también hay como diferentes líneas de cuerpo, ¿no? Y que no todos tenemos que ser súper delgaditos como la modelo, o por ejemplo, no está mal que, por ejemplo, este ingeniero que les platiqué, pues sea un poco más robusto, ¿no? O sea, aquí entre nos, por ejemplo, creo que tú eres una persona de huesos gruesos. No, eso no está mal, o sea, Claro que simplemente... no, es una broma, yo De disfruto mi hecho, cuerpo. pues, se me haces una persona muy saludable, ¿no? Pero es eso, o sea, reconocer que no todos cabemos dentro de la misma cajita, ¿no? A ver, te voy a preguntar algo. Fíjate, hay una película que a mí me gusta mucho. El personaje es una niña, una mujer. ¿Te gusta Lilo? Ah, sí. Bueno, de eso hablamos. Yo recuerdo que este lugar que fuimos, sí había mujeres gruesas, pero me encantaba cómo se arreglaban con estas flores hermosas y se veían bonitas. Sí, sí, o por ejemplo, piensa en la población africana, ¿no? Aquellos que hayan tenido oportunidad de Estados Unidos, en Estados Unidos tú encuentras personas, te quedas impresionado porque son mujeres y son hombres gigantes, ¿no? O sea, súper musculosas, súper musculosos, grandísimos, que sientes que de una patada te van a mandar a volar una quad. Es contextual, Iván. A lo mejor yo nunca voy a ser ninguna de estos tipos de personas. Soy de raza mexicana y mis orígenes no dan como para que llegue a esos extremos de ningún punto, ¿no? Pero lo bonito también tiene algo que ver con la conducta, Iván. Me llamó mucho la atención que cuando empezamos a ver este tema, empezamos a ver las conductas y decían que el miedo, como tal, podía hacer que la conducta ante la autoimagen pudiera provocar todo tipo de caos. Podría ser con una anorexia, donde la gente no come porque se percibe gorda o gruesa, y entonces deja de comer y rompe con la autoimagen real y se construye una sobre esa y dice yo estoy súper gorda y así pesan 40 kilos, las personas siguen con la autoimagen dañada o alterada diciendo que están gordas, ¿no? Que tienen sobrepeso, que se ven mal, que su cuerpo está desproporcionado. Y esta parte de la respuesta emocional a la amenaza de ser rechazado o de no encajar, curiosamente dice que habla de la probabilidad de la conducta y cómo ese grado de miedo puede alterar la conducta social hacia las personas. Es decir, tú hablabas que el grado de salud y decir, ¿saben qué? Vamos a evitar ser obesos. Y como que es una alerta que tengamos sobrepeso, si decían es un estándar de 10 kilos. Sin embargo, dice que las reacciones ante esa diferencia o variación de la imagen y de estar gruesos y de ser diferentes a lo que se estableció como Normal. normal o correcto, puede llevar a reactivaciones subjetivas, evitaciones conductuales y donde al ser poco flexibles, los miedos se consideran como un disparador autonegativo para cualquier disposición. Es decir, si alguien se percibe que está fuera de esos estándares, automáticamente va a responder conductualmente negativamente.
Oye, y siguiendo sobre esta línea que comentas, pues yo creo que eso ha de generar mucha ansiedad, ¿no? Sí, O sea, sí, finalmente recordemos que mientras que el estrés es esa respuesta corporal natural que tenemos ante un evento imprevisto, ¿no? Y que de normal se vive y a lo largo del día disminuye, la ansiedad puede derivarse del estrés, pero normalmente se genera también por un tema ya de ideas, ¿no? De pensamientos. Y si estamos hablando que la autoimagen finalmente es esa fotografía, esa percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, pues sí me imagino que esas personas han de estar viendo muchísimo estrés, ¿no? Por no encajar, por no cumplir, ¿no? Con esos estándares. Y bueno, Federico, quizás como perfilándonos hacia el final de esta sesión, ah, pregunta para ti. ¿Tú hoy en día, ah, cómo es tu autoimagen? mira, yo soy bien diferente. Te voy a platicar una anécdota rápido para no colgarme en la respuesta. A mitad de la carrera en la facultad me fui un diciembre de vacaciones en el periodo intersemestral y con un peso, te voy a decir 70 kilos por poner un número, Ok, ¿vale? Y el primer día de clases en enero regresé con 14 kilos de más. ok. Y entonces recuerdo perfecto la respuesta de mis maestros que así, ¿no te sientes mal? ¿No tienes estrés? ¿No tienes ansiedad? ¿Qué tienes? ¿Sufriste algo? Y yo así, no. Y recuerdo particularmente una maestra a la que hoy le tengo mucho cariño, que me perfiló, Iván, me midió y vio y que mis respuestas y todo eso, y dice, ay, no, pues creo que estás bien. Yo sí, ¿qué pasó? Ay, había mucha comida deliciosa, visité a muchos familiares, las fiestas, viví todas las posadas, salí de viaje, sí nadé, pero pues regresaba y me comía algo porque era mi premio. Pues fue una 20 días, Iván, donde gané esos 14 kilos deliciosos. Te lo platico y me acuerdo y se me antoja otra vez, imagínate. Entonces, fíjate, Iván, que yo creo que hay una parte de mí que se construyó muy robusto y creo que fue mi autoimagen. O tal vez es como inverso. Nunca requerí una autoimagen porque la gente de afuera o mi contexto me decía que yo era un niño lindo, que era un niño sano. Y luego empecé en la adolescencia y empecé a hacer ejercicio y alguien, ay, mira qué bonitas piernas tiene, uy, qué bonito bigote, este, voy avanzando en la línea de tiempo y siempre hay como un punto positivo en mi contexto social donde dicen, oye, es que no eres súper guapísimo, pero eres muy simpático, o sea, eres Tienes muy un no sé agradable. qué. Sí, y hoy te digo, tengo 54 años y de repente me ha tocado, el último piropo me dio mucha risa, Iván. Iba yo así caminando en la calle en el centro aquí de la Ciudad de México. Iban tres niñas, bueno, tres señoritas de unos 24, 25 años. Iban platicando y de repente las tres, espérame. Y se voltearon las tres y dijeron, ay, qué osito tan bonito, ¿cómo te llamas? Y ¿yo? Sí, este contexto de los ositos es personas velludas, más o menos gruesas, y no precisamente jóvenes. Ok. Pero me dio mucha risa porque yo así de, ¿a O poco? sea, tú ibas en la calle, Sí, en la calle, así, casi andando. enfrente de Bellas Artes. Entonces, son piropos que digo, ah, caray, pues no me los espero, son agradables. Este se me hizo además gracioso, porque yo así de, no sé a quién le están diciendo, pero creo que mi autoimagen se ve como que me percibo único, diferente, especial, y por lo tanto como que puedo fluir, me siento un tanto flexible. Y sí, tengo sobrepeso y sí tengo que trabajarlo por cuestiones de salud. Tengo una herencia para la hiperglicemia. Mi grasa tiene una cantidad de grasa superior al estándar, al normal. Es una herencia genética. Y digamos que yo tengo grasa en la sangre como quien tuviera, no sé, peso 80 kilos más o menos. Y yo creo que mi nivel de grasa en la sangre tendrá, no sé, como de una persona que tenga 95, 100 kilos. Está arriba de la normal. El famoso ácido úrico. No, triglicéridos. Ah, los triglicéridos. Sí. Ok. Pues bueno, ahora sí que una vez más, ¿no? O sea, entonces tú nos estás contando que a partir de tu experiencia de vida, del contexto social, del contexto familiar, construiste una autoimagen positiva, ¿no? Y que hoy, con el paso de los años, finalmente se mantiene, ¿no? Es enriquecida por piropos adicionales,
Pero independientemente de que al exterior te comentan, estás muy bien, tú sabes que por salud, por temas ahí de esa herencia genética, es importante mantener cierto peso, ¿no? Sí, y si puedo bajar peso, seguramente por este tema de triglicéridos, seguramente inmediatamente se refleja en mi pensar que es más salud. Muy bien. Pero tú, Iván, ¿cómo te percibes? Muy bien, aquí terminamos el episodio. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Síganos. Fue un gusto, amigos. Pues fíjate que creo que yo he tenido que como transitar un camino un poco especial, ¿no? Yo sí podría compartir que yo no siempre he tenido como la mejor autoimagen de mí mismo. Hoy en día quizás podría reconocer que hay partes que de mí no me gustan del todo, ¿no? Al ser perfeccionista quisiera como, no sé, ser la figura de David. Pero la realidad es otra. Pero lo que sí he ido aprendiendo, ¿no? Poco a poco, en parte con la terapia, con los amigos, con diferentes personas. Bueno, y sobre todo con algo que ya les había compartido, creo que justo en los episodios de autoestima, que les decía que en mi vida, como que yo digo que llegaron ángeles, ¿no? Que sin más ni más, llegaban y me decían algo que como que fueron sanando esas ah, críticas, ¿no? O esa forma que tenía de verme, como de autojuzgarme, que no me gustaba, ¿no? Creo que de las primeras, algo que por ejemplo a mí siempre me costó fue que, pues por mi genética, cuando yo me río, muestro los dientes. Y no sé por qué en algún punto, ni sé de dónde saqué esa idea, había leído que una persona bonita, cuando se ríe, no muestra los dientes, sino que te ríes y con los labios cerrados, ¿no? No me Ex, imagino, yo siempre ex, se daño los dientes. Exactamente. Entonces, pues ya en mi trayecto de vida, pues en una etapa de estudios donde tuve oportunidad en una escuela de paga, una compañera extranjera, francesa, muy linda, ¿no? Que yo ubicaba muy linda. De repente, sin nada, en lo que estamos esperando que llegue una profesora, dicen algo, me río y me dice, ay, Iván, si algo que me encanta de ti es tu sonrisa. Nunca dejes de sonreír. Y entonces me lo dijo ella, que la consideraba bonita, una chica francesa, yo mexicano, feo, moreno, ¿no? Y digo, no juegues, ¿no? Se está tirando, amigos, no está feo. Y entonces a partir de ese momento, adivina qué hice. ¿Qué? Sonreíste. Pues ahora sonreía más fuerte y mostraba Ah, más mis dientes, ¿no? ok. Entonces, curiosamente, por eso digo que he tenido con mucha suerte, porque han sido diferentes personas en diferentes momentos de mi vida que han llegado y como que me han puesto ese bálsamo, ¿no? Se me Iván, tranquilo, ¿no? O sea, sí, no eres el super actor o el super modelo, pero pues fero no eres, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día, digamos que gozo de una autoimagen bastante agradable. Sigo queriendo perfeccionar ciertas partes, pero no al grado de hacerme una cirugía, ¿no? No, o sea, más bien todo yo soy como muy pro natural, entonces, digamos que voy en el camino, me siento bien, me siento contento, y creo que algo muy importante que podemos compartir en la próxima sesión es que cuando uno se siente bien con su autoimagen, se refleja, ¿no? Ujú. Sí, claro. ¿Sale? En fin, Federico, pues ya para terminar esta sesión, ¿qué le podríamos nada más como compartir a quien nos escucha para ir trabajando? Pues yo lo que he trabajado cuando tienen alteraciones en este punto, Iván, siempre les pido que antes de pensarse hasta el grado de, o sea, están sintiendo que tienen una imagen que no les resulta positiva cuando se ven al espejo, es, vamos a firmar la pipa de la paz. Acéptense. Y antes de decir que son tan bellos como lo pueden ser, acéptense que son únicos. Nada más. No se critiquen, no se juzguen, son únicos. Únicos y únicas. En únicos entran los dos, pero a mis amigas únicas les mando un saludo y a mis amigos únicos también. Muy bien, y quizás sumándome a tu idea, yo también les compartí algo que me costó trabajo aprender, ¿no? Que es la perfección no existe. Exacto. Inclusive esas personas que podemos ver súper bellas en las revistas, en la tele o que nos gustan demasiado, si un día tal vez, yo estoy casi segura que si un día tuviéramos la oportunidad de hablar con esas personas que físicamente nos atraen mucho o admiramos, vamos a descubrir que esas personas ni siquiera están contentas, ¿no? Porque siguen, a su vez también siguen como buscando otro nivel de perfección. Entonces, es como tomar como dijo Sergio la sesión pasada, ¿no? Principio realidad, Ujú. ¿no? Es ubicarnos donde estamos
y hacernos a la idea de que la perfección no existe. Perfecto. ¿Sale? Pues muchas gracias y con esto finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook E Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.